Ya bien entrada la noche del 14 de abril del año 1912, el famoso barco más grande de su época, el Titanic, estaba a punto de hundirse. Sé que muchos de ustedes conocen la historia, a lo mejor una gran parte vieron la película y otra parte lloró en el final de la película. Y al indagar en la historia hay diferentes versiones, pero hay un hombre cuyo nombre era Edward J. Smith, que era el capitán de este navío. A, a este capitán de este barco que había salido 4 días antes, se le hicieron diversas advertencias acerca de cómo estaba el Atlántico Norte. Habían icebergs y él confiaba en su pericia, confiaba en su capacidad. Era un capitán que estaba retirado y lo llamaron del retiro para hacer el viaje inaugural del barco que ni Dios era capaz de hundir. Y su carta de presentación, cuando le preguntaban qué es lo que mejor puedes decir acerca de ti, todos mis viajes han sido sin incidentes, fue lo que respondió. En muchos de nosotros a veces hay orgullo, hay arrogancia, hay confianza en nuestras propias fuerzas. Vamos a introducirnos en el capítulo 4 de Daniel. Hemos estado en esta serie que tiene por nombre Firmes. Y hoy más que nunca, los hijos de Dios debemos mantenernos firmes en un mundo que se inclina en la dirección de cualquier Dios, excepto del único y verdadero Dios. Este capítulo es como que si fuese el testimonio de un rey lleno de soberbia, un rey lleno de mucho poder, un rey que gobernaba en aquel entonces el imperio más grande del mundo, su nombre Nabucodonosor. En su segundo año, en el capítulo 2 de Daniel, encontramos que este rey tiene un sueño y le dice a todos los magos, a todos los adivinos, a todos aquellos que están en su grupo de sabios, que él tuvo un sueño y quiere que le digan cuál es la interpretación sin decirles el sueño. Como ninguno pudo cumplir esa tarea, mandó la orden de eliminarlos a todos hasta que llega Daniel, a quienes los babilonios le cambiaron el nombre por Belsasar, y él le revela el sueño. Luego en el capítulo 4, este rey vuelve a narrar otro sueño y el verso 1 dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y es importante ver esto, que pongamos atención. Se presenta Nabucodonosor, rey. ¿Y por qué es importante esto? Lo vamos a ver al final. Nabucodonosor, rey. Luego en el verso 2 comienza diciendo, conviene que yo proclame todas las maravillas, todos los milagros, todas las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su gobierno es sempiterno, su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. Este es el saludo que da este rey. Y luego, por el motivo de tiempo, no podemos leer los 37 versos que están en este capítulo, pero voy a tratar de narrarlos lo más fiel posible a la escritura. Él llama a todos los sabios nuevamente, a aquellos magos, a aquellos caldeos, a aquellos astrólogos, y les dice que tuvo un sueño que lo turbó, que él estaba tranquilo en su casa y floreciente en su reino hasta que vino una visión mientras estaba en su cama. Y esta vez él sí narra qué es lo que está pasando. Dice, yo veía un árbol que se levantaba, cuyo follaje llegaba hasta el cielo y era amplio y tenía muchos frutos. Y los animales se cobijaban a la sombra del árbol y las aves reposaban en las ramas de este árbol. Pero en eso vino una voz del cielo, un vigilante que decía, corten el árbol, quiten su follaje, corten las ramas y los animales sean removidos de su sombra y las aves de sus ramas, y quede solamente el cepo de su raíz, sostenido con cobre y hierro. Y este sueño lo perturbó a Nabucodonosor y ninguno de sus sabios tuvo la capacidad
de poder interpretarlo hasta que llegó entre ellos Daniel, conocido entre los caldeos como Belsasar, jefe de los magos. Es decir, se había constituido, Dios lo había puesto como jefe de todos ellos. Y Nabucodonosor le narra el sueño. Dice este capítulo que Daniel se quedó atónito por casi una hora debido al sueño. Nabucodonosor le dice: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Daniel comienza a decirle, en medio de la visión, una de las voces en el verso 17 le dice a Nabucodonosor que su corazón ya no sea más un corazón de hombre, sea removido y le sea puesto un corazón de animal, hasta que reconozca todo ser viviente que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere, constituyendo sobre él al más bajo de todos los hombres. Así que Daniel comienza y nos vamos directamente hasta la primera parte. Vamos a entender tres máximas, es decir, tres principios que nos pueden servir para entender entre Dios, los cristianos y el gobierno, cómo funcionan estas tres cosas juntas, cómo funciona Dios, cómo funcionamos nosotros y cómo funciona el gobierno. Y vemos en el verso 24 que dice, esta es la interpretación: oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Verso 25, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Así que la primera máxima que vamos a establecer es que nosotros, los cristianos, debemos proclamar el mensaje de la palabra de Dios, aun y cuando no sea del agrado para aquellos que están en autoridad. Daniel entendió, Dios le dio la revelación de lo que esto significaba para Nabucodonosor, perder la cordura. A esto se le conoce hoy en día como zoantropía, y es un desorden mental, un tipo de alucinación en el que una persona se cree animal. No es como los furros, no tiene nada que ver con eso. Si no entendieron qué son furros, busquen a alguien en la edad de 15 a 22 años para que les explique. Este rey tiene este desorden mental en el que él básicamente vive como un animal. Y sin embargo, Daniel no calla, porque era proclamar ante el rey una mala noticia, diciéndole que iba a vivir como un animal durante 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna. Nosotros, como hijos de Dios, hoy en día tenemos también el deber de, sin importar si vamos a agradar a aquellos que están en autoridad, si va a ser de la complacencia de quienes nos oyen, proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Eso no ha cambiado. Esa debe ser una norma de vida desde los tiempos de Daniel y antes, hasta que el Señor vuelva. Esa debe ser una forma en que nosotros, como hijos de Dios, debemos ser diferentes. No debemos inclinarnos hacia todos los otros dioses. El resto del mundo lo hace. Solo debemos inclinarnos ante el único y verdadero Dios. En el verso 26 hay un intermedio y Daniel le dice, pero tu reino va a permanecer, no te va a ser quitado. Esa es la cepa de la raíz que va a permanecer. Luego va al verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y si Daniel antes fue valiente en darle a Nabucodonosor la interpretación del sueño, ¿qué tal ahora atreverse a darle un consejo? Y más que un consejo, es una amonestación al rey para que no peque más, para que haga lo correcto, para que no oprima. Eso nos da nuestra segunda máxima. Nosotros, como cristianos, tenemos un papel activo en la forma de gobierno. Nosotros estamos llamados a ser influyentes.
no influenciados. Estamos llamados a ser influyentes, no espectadores. Estamos llamados a denunciar el pecado, no a ignorarlo. Daniel perfectamente podría haberse hecho el de la vista gorda. Y si total este pueblo fue quien lo llevó cautivo a él y a todos sus amigos, era la justa lección y la oportunidad que él estaba esperando para que Dios ejerciera su justicia. Y sin embargo, Daniel le da un consejo, una amonestación, una advertencia a este rey. ¿Cómo estamos viviendo nosotros hoy? ¿Estamos respetando el derecho de los demás y no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo? Nosotros, tú y yo, estamos llamados a hacer diferencia. Y nos hemos quizás enajenado un poco con el que es que no hay que juzgar. Jesucristo dijo en Mateo 7:1, no juzguen para que no sean juzgados, pero en la misma medida que juzguen, ustedes serán juzgados. Jesucristo no está diciendo que no debemos juzgar. Jesucristo dice, ok, si vas a juzgar, recuerda que tú también tienes que tener cuentas claras, tienes que estar limpio. Como hijos de Dios debemos denunciar el pecado, las cosas que no están bien en nuestra sociedad, las cosas que no están bien a nuestro alrededor, las cosas que no marchan bien en nuestro vecindario. Jesús nos llamó a eso, a proclamar el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación comienza diciendo que todos somos pecadores. Esa es una mala noticia. Pero hay una buena noticia que le acompaña, y es que Jesucristo pagó nuestros pecados. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer ese mensaje. Volviendo a la historia de Daniel y Nabucodonosor, pasa el tiempo, pasaron 12 meses desde que Daniel le da este mensaje. Y está Nabucodonosor paseándose en su casa y dice, contempla todo lo que hay a su alrededor y dice, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para mi casa real? Con mi gran poder la hice. Y nos vamos justamente hasta el siguiente verso, verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey. O sea, estaba jactándose Nabucodonosor cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y esta es la tercera máxima. Hoy y siempre, hoy y siempre, ayer, hoy y mañana, el Altísimo es quien controla todos los reinos y ejerce su autoridad para darla a quien él quiere. Nos acercamos a un día crucial para nuestro país. Dentro de 8 días tenemos nuestras elecciones. Yo sé que ha habido tensión. Quizás en la mente de muchos hay preocupación. Algunos se están preparando con víveres y diversas cosas porque hay incertidumbre también. Pero es importante, iglesia, que recordemos que ese mismo Dios que puso a Nabucodonosor, el mismo Dios que permitió a un Napoleón, el mismo Dios que permitió en nuestro país que hoy gobierne la primera presidenta, es el mismo Dios que ejerce su soberanía para dar la autoridad a quien Él quiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos ser luz, debemos ser influencia, debemos cumplir con nuestros deberes civiles y ser ejemplo como hijos de Dios. Y no poner nuestra esperanza en ningún hombre o ninguna mujer, sino poner nuestra esperanza en Dios. Dios ejerce su soberanía a través del voto de cada uno de nosotros. Dios ejerce su soberanía a través de la democracia. Y sin embargo, Dios da la autoridad a quien Él quiere. No pongas tu esperanza en ningún candidato. No pongas tu esperanza en ninguna persona. Pongamos nuestra esperanza en Dios, porque Él es el único que tiene el poder
para poner y para quitar. Luego sucede algo maravilloso. Nabucodonosor, después de que pasan 7 años, está viviendo como un animal. La palabra de Dios dice que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de una ave. Finalmente da un giro dramático en su personalidad. Y nos vamos directamente hasta el verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este rey ahora tiene una nueva visión y reconoce que no eran sus dioses, no eran sus sabios, no eran sus magos, no era Daniel, sino aquel, el Dios Altísimo. Verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Al principio les dije, prestemos atención a esto. Nabucodonosor, rey. Él se presenta como el rey, pero ahora presenta al verdadero rey, al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor dice, ese fui yo, ese fui yo. Podemos tener orgullo a veces sin darnos cuenta en nuestros corazones, pensando en que nuestra seguridad depende de nuestra capacidad para confiar en alguien, de nuestra capacidad para estar preparado para las eventualidades. Si ese rey que era un rey politeísta, que creía en muchos dioses, fue capaz de reconocer que Dios le daba todo. Mi razón me fue devuelta. Él ahora no dice, la recuperé, me fue dada. Y en el verso 36 dice, y más poder me fue añadido. Nabucodonosor reconoció a Dios. Tú y yo deberíamos reconocerlo con mucha más razón. Pongámonos de pie para reconocer a ese Dios. Y cierro con esto. Sin importar quién está en la casa presidencial, los cristianos debemos ser luz y sal para llevar y reflejar la luz de Jesús y purificar con el mensaje de la palabra de Dios. Sin importar quién porta la banda presidencial, la cinta presidencial, el Altísimo reina, porque nuestro Dios majestuoso es. Él reina con amor y poder.